数字だとまあ毎月250は歩数か。20.000, 25.000, 25.000 dólares. お仕事聞いても大丈夫ですか？風俗嬢。 Dos sofás y un jacuzzi. Los host clubs. Hoy vamos a mostrarles por dentro cómo es un host club. El servicio de chicos que atienden chicas para complacer sus deseos de charlas con chicos guapos. Estamos en el Club Aqua de Gunma y a ver, hay algo que quiero destacar de estos lugares porque bueno, primero, ¿por qué nos fuimos lejos de Tokio? Porque después le voy a presentar a Kai, que es como el dueño de este lugar. Aqua es como una especie de franquicia de club de hosts, ¿ok? Y el hecho es que en Tokio está, especialmente en Shinjuku Kabukicho, está lleno de carteles de chicos y en muchos casos, tal vez si uno no sabe japonés no lo nota mucho, pero son carteles en el que se presume mucho lo que ganan estos muchachos trabajando de esto. Sirve un poco para incentivar el ir al lugar y pedir por este chico porque debe tener algún talento especial, como también sirve como propaganda para incentivo de que los chicos vengan y trabajen de host. Este cartel, por ejemplo, dice que este muchacho en una semana llegó a ganar $30.000, ¿ok? Que bueno, las formas de ganar plata, hay muchas formas. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que funciona el sistema de los hosts? Bueno, en principio, cuando uno llega a la tienda, lo primero que te van a decir es, bueno, ¿con quién tenés turno hoy? O algo por el estilo, ¿con quién reservaste? De hecho que si es la primera vez que venís, decís, bueno, es mi primera vez. Lo primero que van a hacer es darte un asiento, no acá en la entrada, sino un asiento en la mesa de por allá. Y te van a llevar una tablet con fotos de chicos y vos vas a elegir qué chico querés. Por ser la primera vez que entras al club, por estar una hora, te van a cobrar solamente $10. Y por hora y media, $20. Más $10 extra que va a ser por elegir al chico que quieras. Y con eso vas a tener bebida libre, ¿ok? Pero eso funciona solamente para la primera vez que entres a este local. Ya desde ahí la cosa va cambiando. Ya la segunda, tercera, quinta vez que vengas, elegir al chico te va a costar $20. Después, la hora, $30. Pero puedes pedir el free time, o sea, estar todo el tiempo que quieras por $100. Hasta ahí es más o menos razonable. Hay mucha gente que elige ese plan, por ahí las chicas que no tienen muchos ingresos, pero la magia de los host club es no mezquinar, no ir por el plan más barato, por el más básico. El lugar este se mantiene por la venta de tragos caros, tragos especiales. A ver, hay botellas de champán de $100, $200, $300, $500, $1.000 y por lo menos en este local la botella más cara es de $15.000. En sí el promedio que gastan las chicas que vienen acá es de aproximadamente $250 en promedio. Y no son las clientas potenciales de este tipo de locales. Porque a ver, hay diferentes tipos de clientas. La mayoría de las clientas son o prostitutas o damas de compañía. O sea, el mismo rubro que de esto, pero la versión de que atienden chicas. ¿Ok? O también, por ejemplo, los que hacen papacazo, que vendrían a ser sugar daddies. Pero bueno, muchas de las clientas, la gran mayoría, son chicas que trabajan de la noche. Y después están aquellas que son las más importantes de todas, las ricas, las millonarias, que obviamente son las que menos abundan, pero siempre están. En la mayoría de los locales de host club siempre toca que alguna millonaria sea la clienta de ese lugar. Esta es la torre de champán. La torre de champán, por lo que tengo entendido, no es algo que se venda todos los días. A ver, una vez cada 2 meses, al año 3, 4 veces, se consigue una venta de torre de champán. Para poder conseguir la torre de champán, la chica tiene que comprar mínimo 10 botellas de champán. Lo cual sería la torre más barata, $1.000. Pero ¿qué pasa? Nadie hace la torre de $1.000. Para eso por ahí más bien eligen comprar una botella de 1.000.
si hacen la torre, normalmente los chicos hacen de que le dicen, mira, si vas a ir por la torre más barata, mejor anda por una champaña mejor. Pero si haces la torre, la famosa torre, elegí un buen champán. Porque lo que pasa es que después entre los chicos van a saber que contrataste la torre de champaña más barata y eso queda re feo, ¿eh? Es muy ahí por la forma de jugar de los chicos. Por eso se estima que el precio estándar de una torre de champán es $10.000. Pero repito, muchas veces eligen más el comprar una buena botella. Pero ahora vamos a hablar un poco de los costos de las botellas, de los champanes, ¿okay? Miren, acá por ejemplo, estos son los carteles del grupo con los rankings. Acá está un poco de lo que es el stock de botellas de champán, ¿okay? Estas son las botellas que son sin alcohol, porque sí, hay muchas chicas que vienen acá y no consumen alcohol. De la misma forma que pueden venir chicas de 18 o 19 años, pero la edad legal para beber alcohol es 20, por lo tanto a las chicas no les dejan beber alcohol si son menores de 20. Ahora, esta botella Don Simón de champaña sin alcohol cuesta $300, $400, y lo más caro es esta botella que cuesta $800, que además la etiqueta la hacen especialmente del nombre del local, ¿no? $800 por una botella de sidra sin alcohol. Bueno, que no me acuerdo todos los precios, pero también 100, 200, 300, 400. Y la botella más cara que hay en stock en este local es esta, que vale $5.000. Ahora, las botellas que valen más de $5.000, las chicas tienen que decir, bueno, para la próxima vez que venga voy a comprar una botella grande de $10.000, $15.000, así que eso lo tienen que encargar, eso no está en stock. Y el costo real de las botellas, ¿cuánto valen estas botellas? Bueno, y esto es algo que sucede en todos los host clubs, es que el costo de la botella al precio de venta es multiplicado por 10. O sea, si esta botella la clienta lo paga $5.000, quiere decir que es una botella que en realidad cuesta 500. Es muy fácil el cálculo. O sea, un champán de $10 acá se vende a 100. Y así, es un cálculo bastante estándar y está en todos los host clubs así. Ahora, por cierto, esta es el área VIP. Que para estar en el área VIP hay que pagar $200 solamente por acceder a esta área. Claro que es free time, puedes estar todo el tiempo que quieras. Y hay un lugar que cuesta $500 el ingreso. Vamos a verlo. Que acá para entrar hay que descalzarse. Por cierto, acá este banquito está para las chicas se suben acá y pueden empezar a servir la torre de champán, ir abriendo las botellas, ir poniéndolas. Y ahora, ¿quién tiene derecho de tomar el champán? Bueno, obviamente la clienta, si es mayor de 20 años, y los chicos. En ese caso beben todos los chicos del club y se hace el champagne call. ¿Qué es el champagne call? Es cuando una chica pide una botella de más de $300. Y estábamos con el área VIP, el mega VIP. Tenemos un área de playa. Sí, un área de playa. Esto es arena real. Tenemos arena dentro del local. 2 camas playeras. Obviamente uno para la chica, otro para el host. Y la sala súper privada. Que tenemos 2 sofás y un jacuzzi. Ahora, el jacuzzi, hasta ahora, por lo que me dijeron, en ningún caso la chica vino con su bikini para bañarse acá. Lo que hacen es, meter los pies. Lo que le pone el jacuzzi es el nivel, ¿no? Es la onda. Acaban de pedir un champán y ese es el festejo que les hacen. Y todo ese festejo le hacen por una champaña. A ver, si vale la pena o no vale la pena $300
dólares por ese festejito. No sé, bueno, creo que ya depende mucho del concepto de la chica, de qué vale la pena y qué no vale la pena en qué gastar su plata, ¿no? Que por cierto era una chica muy bonita y en general las clientas que hay acá sí, las vi y son jóvenes y bonitas. No, Taka desu. レンです。新人未経験です。収入はいくらぐらいなの今？そうプレイやってた時は多かったですけど、今は50万ぐらいですね、収入は。マネージャーみたいな、マネージャー、アドバイザー、アドバイザーみたいな、みんなの管理、プレイヤーやった時は200ぐらいですね。今どれぐらい売ってる？今数字だとまあ毎月250は越すか越さないかぐらいです。250経験半年だけ。はい。最初の1ヶ月はどれぐらい売れた？100手前は。あ、そうなの。で2ヶ月目でも200を越してっていう感じで、今半年やってるんですけど、1回も売り上げは下がったことないです。みんな大体そうなの？いや、そんなことないですよ。そうでもない。売れてる子と売れてない子の差が激しいかなっていう。ああ。でこの例えばこの2年間で結構売れなくて辞めた人って多かった？半年に3人とか。今この店って何人いるの？今18、19人ぐらいは。大体。その収入だと将来はどうするかって考えた？考えてないです。考えた。やっぱそうだよね。考えてないです。その場で僕使っちゃうんで。そうなんですよ。貯金とかできないですよね。貯金できないから。なんで？なんか流れでお金使っちゃうんですよ。飲み代とか、あと服とか、いろいろ女の子のまあ出かけ先とかで使ったりとかもあるから。で高い服とか時計とかそういうの買ったりしてる？買います僕は。僕は結構多い。どれぐらいかけてんの？金そういう。いや、だいぶかかってますよ。僕100以上はかけてます。いろいろ結構あります僕。アイブラウンド系好きなんで、単純に。こっちも？いや、これは違うんですけど、自分車にお金かけちゃうんです。車とかパーツ買って1点みたいのにお金かけて、月60とか。走り屋？走り屋的な？走り屋的な。的なもうちょっと抜けたんで。前は山とか行って峠攻めてとかやって。ドリフトとか？そうです、そうです。面白いね。そう。で将来はお金いっぱい貯めて何かしたいとかってある？いや、ないっす。全然考えてない。もう全く考えてない。とりあえず普通に生きていこうみたいな。一日を頑張って生きていこうっていう。よし。そんな感じです。そんな感じで。Y bueno, en el sector VIP hoy nuestro amigo Kai está esperando a una clienta que ya está reservado su asiento. Es una clienta que viene desde Tokio, tiene como unas 2 horas de viaje. Y el tema es que ella es una muy buena clienta, de esas que compran botellas de lujo. A ver, tenemos botellas de brandy que cuestan 3.000, 10.000, 20.000, 25.000, 25.000 dólares. Sí, hay unos 90... sí, hay como 100.000 dólares acá. Pero ¿saben qué es lo más gracioso de todo? Que esto lo compró en un año y no es todo, porque tiene otras botellas en la sucursal de Tokio. Ahora, ¿por qué esto está acá? En primer lugar, es una clienta que no bebe alcohol, solamente bebe agua y té. Ella puede, si quiere, llevarse las botellas a su casa o el local se las puede guardar y las puede traer a la mesa cada vez que ella venga. Y la reciben con sus botellas, que es como que la reciban con sus trofeos. Y vamos a hacerle una pequeña entrevista a esta chica. ¿Hostっていつから来てるんですか？ホストは7、8年。7、8年前から。どうやってハマったんですか？初めて行ったホストクラブ、結構愉快に喋ってくれてたのが意外ときっかけになったのかな。もともと怖いイメージあったんです。私もホスト嫌いだったんですけど、そうなの。友達に連れて行かれてたのがきっかけで、意外と明瞭会計というかちゃんとしたになってたから、こういう世界ってあるんだなって思ったのがハマったきっかけかな。もう一個の店ボトル何個あるんですか？7個ぐらい。大体今までってホストでいくら金をかけたのかって大体分かる計算できそうですか？いくらぐらい？2000万超えてます。
彼と出会ってからは3年4年なので、ああ、じゃあ本当はもっとってことですね。それがまでは月にでも10万とかもうあ使わない。あ、お仕事聞いても大丈夫ですか？風俗嬢で働いてバイトもしてます。で、その仕事ってホスト初めて入った時からもうずっとそうですか？あ、そうです。どうですか？なんで彼と出会ってからこういうのを買うことになったんですか？シャンパンタワーがあるんですけど、シャンパンタワーだけじゃ足りないって言い出して、そうシャンパンタワーはその時に終わってしまうから、それと一緒に記憶にも残る形あるものを残したいって言ったのがきっかけです。やっぱこういうの残るんですよね。トロフィーですよね。そう、トロフィー。ずっと残るもんね。お願いします。久しぶり。でね、今日はスペシャルゲストが来てくださっているので、ちょっとお言葉いただきたいと思います。3、2、1。どうも今日は皆さんありがとうございました。最高の取材だったので、みんなやっぱみんな優しかったんで。アクア群馬さん最高でした。ありがとうございました。僕とタカシュンチャンネルで、はい、タカシュンチャンネルやってるんで。Muchas gracias por venir hoy día. よいしょ。ありがとう。今日来てくれたんだ。ありがとうございます。ホスト初めてないです。あ、そうなんですね。ホスト行ったことなくて、なんか怖くて。あ、そうなんですね。でも初めて俺指名してくれたってことは、なんか写真とか見てくれたんですか？まあかっこいいと思って。いや、優しくしてるのかな。あ、そうです。優しいですよ。あ、はい。失礼します。ご一緒よろしいですか？あ、どうぞ。ありがとうございます。はじめまして。水篠レイヤと申します。よろしくお願いします。お願いします。いや、こんな可愛い方が指名でもらえて羨ましいです。可愛いよ。本当に。笑顔が可愛い。笑顔が可愛すぎて。じゃあみんなで一回乾杯しましょうか。いいですか？ありがとうございます。いただきます。はい、乾杯。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。お名前聞いちゃってもいいですか？中ちゃん。中ちゃん。なんで2人の？はいはい。一人指名してなんでもう1人？僕ヘルプって言って担当さんとお姫様の場を盛り上げるような役割をさせてもらうのが僕になってるので、はい。嬉しいな、2人いて。そう。みんなでワイワイしたらいいな。そうですね、確かに。僕らは本当に女の子が笑ってくれればいいんで、本当にそう、もう中ちゃんめっちゃ可愛いから、もう中ちゃんもうずっと笑顔だから、本当にずっと笑顔で嬉しいよ。もうそう、楽しんでもらえれば一番だから。はい、じゃあもう酔っ払ってますんで僕帰ります。ダメでーす。どうしようかな。どうしようかな。可愛いな、中ちゃん。こいつ可愛いな。中ちゃん可愛いね。中ちゃんめっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。お会計の方持ってきますので。初回指名ってめちゃくちゃ嬉しいんで。そう。会ったこともないのに指名してくれて嬉しいです。また来てね。分かった。じゃあ行こうか。はい。楽しかったね。楽しかった。なんかすげえ楽しかった。また来たい。でもお酒あんま強くないかな。次はちょっと酔っ払ってるな。次はもっと飲めるように頑張ろうね。あったかい。じゃあ気をつけて帰ってね。はい、じゃあまたね。バイバイ。ありがとうございました。
Gracias. Ay, me voy enamorada. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al perro de tu vecina. Chau, chau.